Y Efesios 6:11 nos habla acerca de esa armadura especial, ese equipamiento que un soldado, en este caso, un soldado de Cristo debe portar. Y para ello, pues vamos a ver algunos, perdón, algunos, bueno, antes vamos a leer otra vez el texto. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí en este texto está recalcada la palabra toda, ahí con amarillo, ¿sí? Es decir, que el énfasis de la frase está en que debemos de portar, un soldado de Cristo debe de portar toda la armadura, toda la armadura de Cristo, toda, es decir, no solamente una parte. Aquí vemos un soldado nosotros en esta imagen, y este soldado, pues trae una espada, un escudo, un casco, pero todo en conjunto es el uniforme, la armadura, todo. Es decir, una sola pieza, pues no sería la armadura. Entonces, la invitación es vístanse, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ese es el objetivo, para estar firmes, ¿sí? Contra las acechanzas del enemigo. Entonces, antes de esto, vamos a ver aquí un poquito lo que nos dice acerca de la imagen de este soldado que vimos ahorita. Es un soldado, pues, romano, ¿eh? Este, Dice, el imperio romano dominó el mundo durante mucho, mucho tiempo. Más fue el imperio mundial que ha tenido más años de vigencia, ¿sí? Más que cualquier imperio. Este imperio inició en el 168 antes de Cristo, antes de que Cristo naciera, 168 años antes. Y terminó hasta el año 476 después de Cristo. Entonces, como vemos ahí, pues fueron más de 600 años los que duró este imperio. Ningún imperio había durado tanto tiempo, ni ha durado en la actualidad, ¿sí? En nuestro tiempo. Ahí está un mapa de todo lo que comprendía todas las áreas geográfica, toda el área geográfica que comprendía todo el imperio. Si vemos ahí desde España al, al oeste, allá al norte hacia la Gran Bretaña, al sur hasta toda la costa de África, y vemos nosotros acá todo Asia también, Asia Menor y Asia, parte de Asia, este, del continente asiático. Así es que este, este imperio fue eh, muy relevante en la historia universal, ¿sí? Los ejércitos de legionarios se caracterizaban porque eran una máquina humana de guerra, eran realmente fuera de serie el ejército romano, ¿sí? Los legionarios, dice aquí. Sus tropas fueron las más eficaces, la más eficaz organización militar de toda la historia. Un ejército profesional de soldados bien disciplinados y rigurosamente adiestrados. Pero sus resultados en la batalla eran atribuidos en gran parte ¿a qué? A la armadura. Sí, la disciplina, era la disciplina muy, muy importante, la actitud, la valentía, la preparación, el entrenamiento, pero la armadura formaba realmente una parte importante de su indumentaria como soldados y que les ayudaba a lograr la victoria en las batallas.
Pablo, el apóstol Pablo, compara ahí en el libro de los Efesios, capítulo 6, desde el verso 10 al 18, habla de esto. Él habla, compara más bien la armadura del soldado con la armadura del cristiano. A Pablo le gusta usar muchas analogías, ya ven que usó mucho la cuestión del deporte, del atleta para ilustrar la vida cristiana. Bueno, aquí también ilustra con la armadura de un soldado romano, ¿sí? La, la armadura del cristiano, del soldado cristiano. Pero ¿qué fue lo que inspiró a Pablo a comparar estos dos asuntos, sí? La armadura romana con la vida cristiana. Bueno, es que el apóstol Pablo conoció bien y convivió mucho con quién, con los romanos. De hecho, él era un ciudadano romano. Tarso, una ciudad de Asia Menor, pero que eh, eh, formaba parte de las conquistas de los romanos, y él nació allí. Dice él aquí en Hechos 28:16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó que los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Aquí estamos hablando de la prisión del apóstol Pablo en Roma. Recuerden, se lo llevaron, iban en un barco y por ahí tuvieron hasta algunos percances donde se manifestó el poder de Dios en esos accidentes. Pero el apóstol Pablo, iba rumbo a Roma y cuando llegó a Roma lo entregaron, dice el centurión, el encargado de todos los presos que llevaban en ese barco, lo entregó a quién? A Pablo, lo entregó a Pablo al prefecto militar. Pero hubo un asunto ahí, dice que a él eh, tuvo algunas concesiones, beneficios, sí, que sin duda por la mano de Dios se dieron. Se le permitió vivir aparte de todos los presos, pero con un soldado que lo custodiase. Entonces, el apóstol Pablo conocía la indumentaria de los soldados romanos, más que nadie, convivía ahí con un soldado siempre ahí de guardia, ¿sí? Entonces, como cuando algunos pacientes que cometen algún delito o que se encuentran internados en un hospital, con un policía ahí de guardia, ¿verdad? Así estaba el apóstol Pablo, ¿sí? Llevado a Roma como prisionero, se le encadenó a un soldado durante 2 años. ¿Cuánto tiempo? 2 años, fíjense, conviviendo con ese soldado o con algunos soldados, porque sin duda que tenían su, sus relevos, ¿no? Entonces, Pablo conocía bien la armadura del soldado romano. Y él cuando escribe a la iglesia, cuando escribe a la iglesia, pues eh, él habla de lo que él conoce y entonces empieza a comparar la indumentaria, la armadura romana del soldado romano con el cristianismo. Él en su experiencia sabía bien que el campo de batalla para esta intensa lucha espiritual no es un pedazo de terreno, es el corazón, dice, es el corazón humano, ¿sí? O sea, la batalla no está en un campo de batalla, sino está en el corazón humano. Y cuando hablamos del corazón humano, estamos hablando de nuestra mente. Tanto Jesús como el diablo están sumamente interesados en tomar posesión de nuestras mentes, ¿sí? De nuestros corazones. Pablo exhorta para que no seamos solo espectadores en esta batalla. Todos los que estamos ahorita aquí reunidos, es más, todos los seres humanos estamos inmiscuidos, querramos o no, en una batalla. Algunos son neutrales, pero yo creo que todos los que estamos ahorita reunidos tenemos un bando, ¿sí? Tenemos un
un lado, ¿no? Por el cual nos inclinamos. Entonces, dice aquí que tanto Jesús como el diablo están sumamente interesados. Hay una lucha entre ellos también por ganarnos nuestro corazón, nuestra mente. Y, y, es decir, que veamos la guerra nada más por la televisión, de lejos, ¿no? Este, sino que no seamos muy pacíficos, mediadores pacíficos en ese conflicto, sino que debemos luchar en la primera línea de qué, de frente. Y bueno, a algunos de ustedes les ha tocado estar en el mero frente de la batalla, seguramente, ¿verdad? En esta contienda. Porque no tenemos, dice el apóstol, Efesios 6:12, él sabe lo poderoso que es el enemigo. Y dice, no tenemos lucha contra sangre ni sangre, sino contra qué, contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, si tenemos una guerra aquí entre nosotros, ¿verdad? Que el celo, que la envidia, que, bueno, hay muchas cuestiones que nos hacen tener rivalidad aquí entre nosotros los seres humanos. Pero en realidad la lucha eh, está uh, de frente plenamente contra el Satanás, contra el enemigo de Dios. Y no solamente contra él, sino con todos sus ejércitos, ¿verdad? De sus principados, dice, sus potestades. Dice, si pudiéramos nosotros, vamos a imaginarnos, ¿sí? Si pudiéramos saber, aquí le faltó la palabra saber, el número de los ángeles malos, su trabajo, sus artificios, sus engaños, su actividad, dice, habría mucho menos en el ser humano, en nosotros, sobre todo en el cristiano, habría mucho menos habría, mucho menos orgullo, perdón, mucho menos frivolidad o liviandad. Satanás es el príncipe de los demonios, sí. Dice, los ángeles cumplen sus órdenes y multiplica sus agentes por todo el mundo. Instiga todo el mal que existe en nuestro mundo. Todo lo que nosotros eh, oigamos hablar o veamos de maldad en el mundo está instigado por quién? Por el enemigo de Dios, por Satanás. Entonces, los principados y potestades de las tinieblas son muchos, ya vimos, son huestes, ejércitos, ¿sí? Dice, miles y miles de millones, ¿sí? Dice, e incesante su actividad. O sea, son chambeadores, son trabajadores, no están pasivos. Nadie escapa su atención y sepamos, dice aquí algo, que el diablo nunca puede ser vencido por únicamente por la sabiduría de los seres humanos ni por el poder humano. A veces yo he escuchado o llegamos a decir nosotros, a lo mejor cuando estábamos muy chicos, muy jóvenes, échenme al diablo, ¿eh? No sabemos con quién qué, no tenemos idea de con quién estamos luchando. Por eso es que solos no podemos, ni con toda la sabiduría, la ciencia del ser humano, necesitamos, ¿sí? A nuestro qué, a nuestro capitán, a nuestro general, al Señor Jesús, que vaya al frente de nosotros, ¿sí? Recuerden que en la antigüedad, no como hoy hay guerra entre rusos, ucranianos, no sé, israelitas con jordanos, y los que van al frente, pues son los soldados, ¿sí? Y en la antigüedad, el rey, el máximo líder de la nación, es el que iba al frente.
Entonces, en nuestro caso, al frente de nosotros en esta lucha, ¿va quién? Va Dios, va el Señor Jesús, ¿sí? Entonces, si no va Él al frente y nosotros estamos en la primera línea y Jesús atrás, Dios atrás, pues inmediatamente vamos a ser que aniquilados, ¿verdad? Como le pasó a Urías en aquella historia del libro donde se cuenta la historia del rey David, ¿verdad? Entonces, su actividad es intensa de Satanás. Él, recuerden, cuál fue su origen, porque él tuvo un origen. Todos los seres tuvimos un origen, todos los seres, porque todos fuimos creación de Dios. El único que no tiene origen, ni fin, ni principio, ni fin es Dios, ¿sí? Porque Él es eterno, ¿sí? Entonces, Satanás una vez fue hermoso cuando fue creado, fue bonito, fue resplandeciente de luz, pero un día, sabemos la historia, por la palabra de Dios, se enalteció su corazón a causa de que Dios le dijo así, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. O sea, le empezó a entrar la vanidad, el orgullo, ¿sí? Satanás, algunos de nosotros no estamos tan hermosos ni somos tan espectaculares y somos vanidosos. Imaginan si tuviésemos esas virtudes que tuvo este ángel creado por Dios en su creación. Después él se rebeló contra Dios precisamente porque se enalteció. Satanás, ahorita no vamos a ver esa cuestión de cómo fue ni nada, sería otro tema, ¿sí? Es de los misterios se le conoce como el misterio de la iniquidad. Hay muchos misterios en la palabra de Dios en la Biblia que no han sido revelados en este momento para nosotros, ¿sí? Satanás instigó a otros, a todos. De hecho, él lanzó su estrategia, como ahorita en las campañas políticas, hasta casa por casa, ¿verdad? Tocando casa por casa. Nada menos ayer vinieron aquí a la casa a tocar, que a quién le iba, que a qué partido. Entonces, Satanás eso hizo, ¿no? Persona o más bien ángel por ángel en el cielo. Llevó a todo ser creado y el que instigó a una rebelión, ¿sí? Y sabemos la historia, ¿sí? Perdió la batalla con todos sus ángeles que le siguieron, la tercera parte de toda la cantidad de ángeles celestiales se fueron con él, se dejaron manipular y fueron expulsados del cielo, ¿sí? Lo reunió en una alianza para hacer que todo el mal posible al hombre. Dice, bueno, ya perdimos aquí, nos vamos nos vamos del cielo, pero emprendió una estrategia, una grande campaña para hacerle todo el más posible ¿a quién? Al hombre, al ser humano. Y dice, bueno, ¿y estos de qué privilegios gozan, verdad? Yo que era el mero mero, el segundo ahí a bordo, el tercero, ¿verdad? Porque era Dios, Jesús y el Espíritu Santo, él era el cuarto, más bien, ¿sí? Entonces, Satanás se llenó de mucho coraje, mucha envidia, mucho recelo contra el ser humano. Y el único medio para lastimar a Dios, pues ya no tenía de qué otra forma, era lastimar a quién, al ser humano. Y desde entonces, desde que nuestros primeros padres, Adán y Eva, cayeron también en sus redes, de allí a la fecha, nosotros hemos sido lastimados, toda la raza humana, ¿sí? Y entonces, a la creación de Dios, nosotros somos la creación de Dios, nos empezó a hacer ¿qué? Daño y la maldad, el daño que ha hecho desde un principio hasta la fecha ha ido siempre que en incremento, siempre ha ido en aumento. Por eso, primera de Pedro 5:8, por ahí nos dice el apóstol, sean que sobrios, ¿sí? Es decir, manténganse alertas, no se me duerman, ¿sí?
no se me adormezcan como el ebrio, ¿no? Pues dice, por eso dice sobrios. El ebrio anda con todas sus facultades de alerta disminuidas. Dice, sean sobrios y velen porque nuestro o su adversario, vuestro, dice, adversario, enemigo del diablo, anda como un león rugiente y anda alrededor buscando a quien devorar, anda por todo el planeta, buscando a quien devorar, anda por todo, viene a Durango también, viene al estado de Durango, y viene a la ciudad y viene a tu casa y viene a tu iglesia. Es decir, él anda buscando a quien devorar como un león rugiente, hambriento, ¿sí? Dice, como un león hambriento ruge. Cuando ruge es cuando atemoriza, ¿verdad? Dice, y atrapar a su presa, dice, paraliza a las presas con su rugido. Nosotros somos la presa de Satanás, así como el león de sus víctimas. Y por medio de persecuciones, Satanás atemoriza a los soldados de Cristo, ¿sí? Para forzarlos a apostatarnos. Está duro y duro y duro, así como nosotros vemos la historia de Adán y Eva y creemos que llegó ahí al huerto y engañó a Eva, se convirtió en serpiente y etcétera, etcétera. Así de fácil, no. Satanás estuvo duro y duro y duro. ¿Cómo dice? Dice, por medio de persecuciones, de acoso, de presentaciones, de ilusiones, de muchas formas, y Satanás no quita el dedo del renglón, es decir, no se rinde como nosotros a veces, así de fácil, ¿no? Y con Adán y Eva estuvo todos los días ahí, llegaba al huerto y todo, y dice, pues tengo que buscar el momento porque estos no caen hasta que cayeron. Eso mismo hace con todos el resto de los seres humanos, con usted y conmigo. Así es que nadie podemos confiarnos y decir, ya ahorita, no, yo ahorita ya el chamoy me hace los maldados porque yo ya estoy bien entregado a Cristo y Adán y Eva estaban más entregados a Cristo que tú y yo, ¿no? Entonces el león no espera que la presa vaya a su guarida, ¿sí? Sino que, sí, tampoco Satanás se siente esperar a sus víctimas, a ver a qué horas caemos, sino igual Satanás, igual que el león, salen a cazar a que son cazadores. El león es un animal cazador, sí, un felino cazador. Entonces, con todo esto, vemos que estamos en inferioridad de fuerzas con respecto a al enemigo. Entonces, ya vimos porque nuestra lucha no es contra ti, contra el vecino, contra el hermano de la iglesia, contra el compañero de trabajo, contra mi tío, ¿no? Sino, no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Bueno, eso ya lo vimos. Entonces, la armadura de Dios es precisamente para eso, es para enfrentar todas las estratagemas, todas las estrategias y las sutilezas del diablo, ¿sí? Es muy sutil el método del diablo, ¿sí? Es decir, muy sigiloso, muy cauteloso, muy dedicado, imperceptible para nosotros, siempre dirigido a los puntos que más débiles de la naturaleza humana. A ti no te ataca igual que a mí, ni a mí igual que al pastor, ni al pastor igual que al maestro de escuela sabática, ni al maestro lo ataca igual que al niño, ni al niño que a la abuelita. Tiene una estrategia individualizada para cada uno de nosotros. De acuerdo a qué dice aquí, a nuestros puntos más débiles. Todos tenemos diferentes puntos de debilidad. Algunos son muy comunes entre todos, ¿no? El enemigo se oculta tras el engaño, pero la armadura de Dios está hecha precisamente para eso, para defendernos, perdón, de los ataques llenos de astucia, ¿sí? Este comentario viene por aquí. Bueno, ahí están los textos, pero también viene el comentario bíblico adventista hablando de Efesios 6:11, ¿sí? ¿Por qué el soldado es necesario, pues, que tengamos y que tengamos esa armadura, ¿sí? De Dios. Entonces, ahí tenemos nosotros la cita,
dónde podemos ver eso. Pero, ¿por qué debe tomar toda la armadura de Dios? Toda, ¿eh? Ya vimos ahorita los textos, vestidos de toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y luego recalca en el versículo 13. Por tanto, tomad, por eso, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día que se venga el problema, ¿sí? En el día malo. ¿Y qué más? Y habiendo acabado todo, hasta que ya se acabe todo, que Cristo venga, nosotros nos encuentre como se encuentre firmes. Pero toda, ¿sí? Un soldado, nada más con la mitad de la armadura, que dice aquí, pagaría muy caro su descuido y temeridad. Saldrá a una batalla con un falso sentido de seguridad. Al cabo llevo mi espada, llevo mi rifle, llevo mis bototas, sí llevo el casco, pero no llevo el chaleco contra las balas, no voy bien fajado, etcétera. No llevo el cinto, no llevo el calzado necesario. Entonces, ¿qué dice aquí? Entonces, el enemigo va a atacar que las partes desprovistas de protección, ahí donde te falta esa indumentaria, ¿sí? Somos vulnerables en muchos puntos, todos. ¿Sí? Lo que pensemos que es nuestro punto más fuerte, y yo creo que todos tenemos un punto fuerte, ¿verdad? Según nosotros. Ese puede ser el punto más débil. Entonces, hablando humanamente, entonces solo con la armadura de Dios podremos nosotros vencer al enemigo. Y habiendo acabado, entonces vamos a estar firmes. Entonces, una vez hecha nuestra parte, porque sí tenemos que tener nuestra parte, por ejemplo, nuestra voluntad puesta a los pies del Señor Jesús. Una vez hecha nuestra parte, por la gracia de Dios, claro, porque solos no podemos hacer nada, podemos sentirnos como seguros. Cuando ya tomemos todo, ¿qué? Toda la armadura, ¿sí? No caerás en las tentaciones de Satanás y nada ni nadie podrá separarte de quién, de Jesús. Pero una vez que tengamos toda la armadura, y ahí está el asunto, ¿no? Toda la armadura. Eh, con la armadura de Dios, aunque la batalla sea muy feroz, muy dura, muy fuerte, pareciera que vamos a perderla, Satanás no podrá hacerte caer y tú te vas a mantener firme en tu puesto. Entonces, esta armadura es de talla universal. ¿Esto a qué se refiere? ¿Qué quiere decir de talla universal? Bueno, eso quiere decir que esa armadura no es como la de Saúl, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? La de Saúl era para él, nada más. Y cuando se la probó David porque le dijo, ponte esto, muchacho, porque si no Goliat te va a hacer trizas, ¿no? Dice, no, David, no me hallo con esto, nunca practiqué yo pelear con esto, no, no lo voy a hacer, ¿sí? Entonces, cuando, cuando nosotros, vamos a poner la armadura de Dios, ¿no? Tengamos la seguridad de que está hecha a nuestra medida. Por eso dice, es de talla universal. Por lo demás, hermanos, Efesios 6:10, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. La armadura de Dios se adapta a cada uno en particular, no importa que la talla, la talla es universal. Así es que es única, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Y eso nos debe llenar de seguridad porque pues, a veces podemos decir, no, pues es que a mí no me queda ese escudo, está muy pesada la espada, el casco, pues se me cae o me queda guango, o está muy apretado, ¿no? No, no, no. La armadura de Dios se adapta a cada uno en particular. Es decir, es universal la talla. Dice 2 Timoteo 4:7 y 8, como viene, tiene relación también con la imagen de 2 Timoteo 2:3. Dice, he peleado, ¿qué?
la buena batalla, dice el apóstol Pablo. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo, bueno en aquel día. Y no solo a quien, dice Pablo, no solo a él, sino también a todos los que aman su venida. Es decir, debemos de tener presente, por muy pues, bien puesta que traigamos la armadura, no debemos de quitarnos de nuestra mente nuestro objetivo de poner esa armadura. Es que llegar hasta el momento en que venga el Señor Jesús por nosotros, ¿sí? El regreso del Señor Jesús, ¿sí? Los soldados en la batalla afrontan dificultades y privaciones, ¿cierto o no? No sé cuántos de ustedes, bueno, al menos en el servicio militar, a lo mejor se enrolaron un día, aunque ya no es como antes, ya los entrenamientos ya no son iguales, ¿sí? Pero antes eran muy fuertes para los conscriptos que hacían el servicio militar a los jóvenes. Pero ya el soldado, hablando en sí, ya el profesional, se le da alimento simple, dice aquí. Es decir, es sencillo y a veces en cantidad limitada. Estaba platicando por ahí un señor que él anduvo en el ejército, dice, no, dice, a nosotros nos daban de comer carne de gallina cruda, porque teníamos que aprender a no hacer lumbre para comer, así es que a comer como crudo, porque la lumbre llama la atención del enemigo, de no hacer fuego, ¿sí? No cocinar. Entonces, el soldado está preparado para muchas cosas, ¿sí? Muchas penalidades. Entonces, y privaciones. Entonces, la comida a veces es limitada. Diario, dice, tienen largas marchas de entrenamiento, no nomás de entrenamiento, ya sobre el trabajo en sí, en vivo, sí dice, sobre caminos ásperos, bajo el sol ardiente, en la sierra, en el desierto, acampando al aire libre por las noches, durmiendo en el suelo, con solo el cielo por cubierta, expuestos a lluvias, a heladas, como ahorita. Estamos aquí en Durango, que ya parece que va a mejorar el clima. Como dice, hambrientos, débiles, cansados, exhaustos. Cansancio, exhaustos quiere decir cansados hasta límites. Aparte, siempre como un blanco de quién? Del enemigo, siempre, ¿sí? Y en mortales combates aprenden de las privaciones. Así que el ejército de Cristo, si tú quieres o eres un soldado de Cristo, quieres ser un soldado de Cristo, también que afrontarás dificultades, y con paciencia tendrás que soportar dolorosas pruebas por Cristo, porque el soldado de Cristo sí las aguanta, ¿sí? Las penalidades. Pero aquí lo importante que es que al fin de la batalla reinaremos que con él, eso es lo importante. Según de Timoteo 2:3, aquí la imagen de este soldado actual dice, tú puedes, sufre, dice el apóstol, penalidades como buen soldado de Cristo. ¿Qué quiere decir como buen soldado de Cristo? Es decir, con toda esa paciencia, con toda esa entereza, valentía, sin que se nos quite de la mente que Cristo va al frente de nosotros y que vamos rumbo a las recompensas, hacia la batalla final, es decir, hacia la vida eterna con Cristo. ¿Qué les parece? ¿Vale la pena para el soldado sufrir penalidades? Sí, porque al último hay recompensas. Para el soldado de Cristo, pues la recompensa es mucho, mucho, mucho más relevante, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí las partes de la armadura, ¿sí? De esa armadura de la que ya hablamos demasiado, ¿sí? Pero que ahora vamos a ver qué es esa armadura, porque si, bueno, pues ya estoy yo, sí quiero ser soldado, quiero ponerme la armadura, pero ¿dónde está? ¿Cuál es? ¿Sí? Bueno, aquí vamos, el Señor Jesús, nuestro Dios, nos la dejó aquí en Efesios capítulo 6 del verso 14 hasta el 17, desde antes, ¿no?
en ese capítulo. Dice, estén pues firmes, ceñidos. Ceñidos quiere decir con su puesto, sus artefactos, ¿sí? Dice, vuestros lomos, perdón, nuestros lomos ceñidos, es decir, bien puesto, bien, bien ajustado tu coraza, tu cinturón, dice, ¿con la qué? Con la verdad, sus lomos con la verdad. Entonces, la primera que es, este, el uno, ese es el número uno, el cinturón de la verdad, el cinturón, bien que, como cuando a veces nosotros vemos esa expresión actualmente, es que fájate los pantalones, apriétate bien el cinturón, hombre, ya ponte bien, así cuando vamos perdiendo una batalla, ¿no? Contra alguna situación o contra alguna persona, y se fajó, a veces decimos, no, y se fajó y salió la victoria. Entonces, la primera parte es de esa armadura, es el cinturón de la verdad. Ese cinturón representa la verdad, es el número uno. Y acá en la imagen que tenemos, ahí está el número uno, ¿sí? Lo vemos, el cinturón de la verdad. Y luego tenemos ahí, ¿qué más? Dice, vestíos, y me hago esto para arribita, dice, y vestíos con la coraza de justicia. Entonces, el cinturón representa la verdad. Me tengo que impregnar de la verdad, estudiar la verdad. ¿Quién es la verdad? Dijo el Señor Jesús, yo soy la verdad y la vida. ¿Y dónde se encuentra en mi palabra? Dice Jesús. Entonces, estar siempre con la verdad, siempre. Tenemos que hacer la nuestra. ¿Qué más? Y vestirnos de la coraza de la justicia. La coraza, ahí la vemos, el número dos en el soldado que está ahí. La coraza es todo lo que protege por ahí los hombros, el pecho, ¿sí? Corazón, órganos vitales por ahí, el estómago, ¿sí? El hígado. Entonces, para los dardos del enemigo, para que ahí voten, ¿sí? Entonces, tengo que estar siempre en la verdad y practicando la verdad. ¿Qué más? Practicando la justicia. Siempre ser justo, ¿sí? Y la justicia solamente la podemos adquirir de quién? Del rey justo, ¿sí? ¿Quién es el rey justo, sí? Es nuestro Señor Jesús, ¿sí? Entonces, ¿qué más? El número tres, otra parte de la armadura, los zapatos, ¿sí? Dice aquí, cálcense los pies con el apresto del Evangelio de la paz, ¿sí? Cálcense los pies. Entonces, los pies, ¿no? Digo, perdón, los botas o ahora el soldado de hoy, antes eran sandalias, eran zapatos especiales, y eran especiales, por eso dice aquí con el apresto de la verdad, es decir, del Evangelio, perdón, del Evangelio de la paz. Nuestros pies son los que nos llevan a qué? Nos hacen que nos traslademos de un lugar a otro. Entonces, para tener agilidad, para tener poder transportarnos, necesitamos de nuestros pies y necesitamos traer unos buenos tenis como el corredor, ¿verdad? Un corredor con unos tenis malos no sirve para nada, ¿sí? O un corredor con unos zapatos que, inadecuados, con unas botas vaqueras corriendo un maratón, pues no la va a hacer. Tenemos que traer el calzado que especial. Y ese calzado especial es el Evangelio de la Paz. Dice el apresto es la preparación del zapato, es decir, la especialidad del zapato. Y nosotros para llevar el Evangelio de la Paz necesitamos nuestros pies, tenemos que ir, ¿sí? También vienen a veces a nosotros, sí, pero a veces tenemos que trasladarnos. Entonces, el calzado, ¿qué más? La coraza, el cinturón llevamos, el cuarto que, sobre todo, dice, tomen que el escudo de la fe, con que puedas apagar todos los dardos del fuego del enemigo. Aparte de que vas protegido con tu coraza, con tus buenos zapatos, tu cinto bien fajado, debes llevar un escudo, ¿sí? Porque ese escudo es movible, lo puedes mover
hacia la cara, la cabeza, hacia los pies, abdomen, etcétera, hacia un lado, un costado, ¿sí? Darte la vuelta con todo el escudo, etcétera. Entonces, eso es para apagar los dardos de quién, de Satanás. Entonces, pero no, la fe, es decir, con casco, con zapatos buenotes, con un buen cinturón, con una coraza, pero sin fe, que no puedes dar. Sin fe no, es decir, sin escudo. La fe representa el escudo representa la fe en Cristo Jesús, ¿sí? Y además toma el yelmo o el casco. El yelmo significa casco, el yelmo, el casco de la salvación, ¿sí? Entonces, el casco representa la salvación. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso, ¿sí? Del casco. Y la espada del Espíritu, pues ahí está la espada, ¿verdad? Eso representa que la palabra, la Biblia, la palabra de Dios. Y entonces tienes que estar firme, bien ceñido, con, con ese cinto que viene ahí en esos textos. Ya sabemos que la verdad es quién, Jesús, ¿verdad? Dijo, yo soy la verdad y la vida. Entonces, si Cristo está con nosotros, la verdad está en ti, el cinto que de la verdad es nuestra defensa y nuestra protección frente al arma del engaño de Satanás. Entonces, el Satanás presenta engaño. Cristo presenta que la verdad. Entonces, siempre nosotros tenemos que tener ese cinto, esa verdad, que se encuentra también en la palabra de Dios, pero en realidad se refiere más estrictamente a tener a Cristo en nuestro corazón, porque Él es la verdad. Entonces, ante cualquier, en tu iglesia o en cualquier lugar si tú tienes a Cristo, tienes la verdad, vas a detectar que una falsa doctrina, una mentira, fácil la detectas. A veces que nosotros metemos en problemas y ya, ay, es que no lo percibí el peligro, ¿no? Pues no, pues es que el engaño es como cuando te habla un extorsionador por teléfono. Hay quien se pone a dialogar con él y no detecta y ya cuando acuerda ya lo extorsionaron. Pero es que se requiere que un entrenamiento, ¿sí? Y en tenemos que aprender a detectar las acechanzas del enemigo. Y solamente para yo detectar la mentira, la falsa doctrina, necesito conocer la verdad, necesito conocer a quién, a Jesús. Sí, la Biblia nos enseña que la esencia del mensaje de Cristo, Salvador y Mediador entre Dios y los hombres. Él nos enseña la esencia. Tenemos que conocer esa esencia, esa verdad, para poder detectar el error. El cinturón de la verdad hace que estén en su lugar las demás partes de la armadura, ¿eh? Sí, ¿qué más eh, tenemos aquí? Dice aquí, si llega un pensamiento a la mente, ¿qué dice? Que no esté en unión con la verdad de Dios, desecha. Pero solo teniendo a Cristo lo vamos a detectar, acuérdense. ¿Qué más? Dice aquí, si se te ofrece la oportunidad de decir o hacer algo que te pone en conflicto con la verdad, por ejemplo, un buen trabajo, una buena oportunidad, una buena empresa, un buen viaje, un buen equipo de fútbol, no sé, todo lo que se te ofrezca, una oportunidad de estudiar una carrera, etcétera, ¿qué dice? Pero si eso que te está, esa oportunidad que se te está presentando está en conflicto con la verdad que dice, deséchalo. Qué difícil, ¿verdad? Porque nosotros somos interesadones, ¿no? Nos gusta, claro, muchas cosas según nuestros deseos, pero si está en conflicto con la verdad, desecharlo. Sí, entonces el Señor oró por nosotros, ¿sí? Dice, no quiero, no oro, mi Padre, Dios mío, no oro para que los quites del mundo a nosotros, sino para que nos guarde del mal. Dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra que es la verdad, también la palabra de Dios, la Santa Biblia significa la verdad, ¿no?
Entonces, solo así vamos a vencer al padre de mentira. Y luego, hablando de la coraza, esa que protege este, partes vitales de nuestro cuerpo, ¿sí? Este, así como el soldado romano lo protegía, ¿sí? Todos sus órganos vitales. Esto significa que la justicia de Cristo, vestidos con la coraza de justicia, pero la justicia de Cristo, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que aceptar también, ser justos nosotros, es cierto, con todo mundo, pero para ser justos tenemos que aceptar la justicia de Cristo en nosotros, ¿sí? Cuando nos vestimos de la justicia de Cristo, somos declarados como justos, fíjense, ¿sí? Ante nuestro Dios. Entonces, no es mi justicia, sino la justicia de Cristo la que me hace agradable a quien, a los ojos de Dios, ¿sí? La que me hace gozar de sus privilegios, ¿sí? Tenemos que usar esa justicia, es decir, al Señor Jesús para luchar contra el acusador. Dice, aunque seamos justos en Cristo, debemos estar conscientes de cualquier injusticia que pudiésemos nosotros cometer. Y dice aquí, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, siempre y cuando nosotros aceptemos la justicia de Cristo. ¿Sí? Entonces, hay que confesar nuestros pecados. Confesar implica aceptar nuestras faltas, ¿sí? Que hemos cometido. Cuando nos demos cuenta, ¿verdad? Porque a veces cometemos cosas que ni cuenta nos damos, pues hay que pedirle a Dios que nos dé discernimiento, inteligencia. Entonces, yo puedo vestirme de la justicia de Cristo cuando ¿qué? Cuando ya he sido perdonado, ¿sí? Pero para ser perdonado necesito que pedir el perdón, reconocer mi error. Reconozco mi error, me siento mal por lo que hice, que lastimé a Dios, a Cristo, pido perdón y entonces ¿qué? Dios me justifica y entonces el castigo no viene, esa es la justicia de quién, de Cristo. La justicia de Dios no es como la justicia de los hombres, ¿sí? Nosotros, este, la aplicamos de otra manera, ¿sí? La confesión de pecados limpia nuestra conciencia y hace fructífera, perdón, la justicia en la vida. Nos conviene ser como Pablo. Dice, ¿qué decía Pablo? Procuro siempre tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. O sea, decimos, bueno, pero es que yo a Dios no lo ofendo, yo al que ofendo es a mi vecino. Dice, cualquiera que ofende a uno de esos pequeñitos me ofende a quien, a mí, dijo el Señor Jesús, ¿sí? Entonces, el calzado de los pies, dice, y cálcense los pies con el apresto del Evangelio. Ya dijimos, de la paz, ¿sí? Ya dijimos que el calzado significa la protección contra las maquinaciones divisorias del diablo, ¿sí? Cuando actúas como pacificador entre los creyentes. ¿Qué les parece? Romanos 14:19. Dice, el calzado de la paz es la protección contra las maquinaciones de Satanás cuando nosotros actuamos como pacificadores, en lugar de echarle leña al fuego. Algunos de nosotros nos gusta echarle leña, ¿verdad? Pues, ay, mira, se están peleando. Ah, no, y también dijo esto de ti. Cuando nosotros somos pacificadores, cuando digamos el evangelio de la paz, ¿sí? Este, somos usados por el Espíritu Santo. Los pacificadores son expertos en reunir a las personas, en reconciliar. Los pacificadores avivan la comunión y poseen un ministerio de reconciliación. Así eres tú, así soy yo, o le echamos leña al fuego. Si esperas concordar en cada punto de vista con todos los demás, ¿no? Pues vas a ser un cristiano solitario siempre, porque nunca vas a concordar en todo, ¿sí? En cada punto de vista. Así es que tenemos que aprender así tenemos a veces nuestras diferencias, pero hay que reconciliarnos, ¿sí? Porque entonces no estamos cumpliendo esta parte, no estamos llevando que el evangelio de la paz con nuestro calzado. Dice el apresto, porque ahí dice
cálcense los pies con el apresto del Evangelio, dice en la cita de arriba. El apresto es esa preparación que se le da, se le hace a un calzado, a un zapato para que esté en perfectas condiciones. Es decir, la suela bien pegadita, las correas bien fijas, no que es medio descosidonas, bien boleaditas, bien protegidas con su cera, para que no se cuartee la piel, etcétera. Entonces, el apresto, eso significa la preparación especial que se le da a un calzado. Bueno, esto los zapateros saben mucho, ¿no? Esto permite que nuestros pies caminen con qué? Con seguridad y firmeza. Si no, pues con unos guarachos todos torcidos y ya medio torteadones, ¿no? Pues no, no vas a llegar a ningún lado. Es apremiante llevar el evangelio a todo el mundo. Entonces hay que ponerse bien esos zapatos, ¿sí? Calzarnos bien. La tierra gime a consecuencia de la maldad que se ha multiplicado. Los tiempos se están acortando y la venida del Señor está que pronto. Entonces tenemos que llevar ese evangelio. ¿Cómo? Tenemos que desplazarnos con unos buenos zapatos, con el evangelio de qué? De la paz. Dice, ¿qué evangelio vamos a anunciar? Pues la salvación. Jesús encarnado, crucificado, resucitado y glorificado. Con este conocimiento podemos andar con firmeza. Donde quiera que tus pies vayan, habla de que de paz. Dice el Efesios 6:16, también en Habacuc 4, sobre todo, toma el escudo de la fe con que puedas apagar los dardos del enemigo. Ya hablamos un poco de esto, ¿sí? Dice, ¿cómo lograr esto? Dice, mientras más intimidad tengamos con Jesús, mientras más estudiemos su palabra, más fe vamos a desarrollar, ¿sí? A veces le decimos a Dios, Dios mío, dame fe, ¿sí? Pero pues no quieres someterte a su obediencia, no quieres una relación personal y duradera e intensa, no estudias, pues ¿de dónde va a salir la fe? ¿Sí? Dice, más fe tendrás y los dardos de Satanás no te alcanzarán ni destruirán esa fe. Los dardos de Satanás, ¿cuáles son? Esas mentiras candentes, y dice ahí, acusaciones quemantes. Por eso dice dardos encendidos, que son calientitos, ¿sí? Son tentaciones ardientes, quiere decir fuertes, ¿sí? Que bombardean nuestra mente. Cuando tengas un pensamiento engañoso, una acusación, una tentación, compara lo que con con la verdad. Es cierto, ¿sí? Y ese escudo es el que nos va también a proteger, ¿sí? El escudo de la fe. Entonces, para desviar esos dardos, Jesús se escudó, ¿se acuerdan? En afirmaciones de la palabra de Dios. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios. ¿Cómo te puedes defender del enemigo? ¿Cómo puedes tener ese escudo? Sí, Satanás este, hizo caer a nuestro Señor Jesús y él que siempre contestó con qué, sí, con la palabra de Dios. Así es que cada vez que aprendamos un versículo de la Biblia, estamos oyendo las enseñanzas de Dios. Cuando oímos en la congregación un texto, también. O cuando yo estudio la Biblia, también. O tú lees tu Biblia, también. Crece tu comprensión de Dios, entonces la fe aumenta. Vence el mal con qué? Con la fe. Entonces, nosotros, si somos soldados de Cristo, vamos a salir al campo de batalla y sepamos que debemos de revestirnos de toda la armadura. Es que no debe de faltar tampoco que el escudo, la fe. ¿Sí? Solamente la fe nos hará invencibles, ¿sí? Para enfrentar al enemigo. Y una pieza muy importante de la armadura, el casco, el yelmo, de la que dice aquí, de la salvación. Yo debo de tener siempre en mi mente ese casco, ese yelmo proteja mi mente y que nunca se me olvide
que fuimos llamados para ser salvos, ¿sí? Y que Cristo viene pronto y que yo debo de estar preparado para esa ocasión, ¿sí? Entonces, este, el yelmo, el casco, ¿qué asegura? ¿Qué parte de nuestro cuerpo? La parte más importante. O sea, a lo mejor si te dan por ahí un balazo en el dedo gordo, pues bueno, sí, quizás no te mueras, ¿verdad? Si te dan en un brazo, pues a lo mejor tampoco mueres. Pero si te dan en la cabeza, en la mente, ¿qué pasa? Adiós, mundo cruel, ¿verdad? Entonces, el yelmo, el casco, es una pieza muy importante porque es la que protege nuestra mente. En este lugar es donde se ganan o se pierden las batallas, no es en el estómago, porque dice, ay, es que caí en la tentación y me comí un chorizo de puerco, ¿no? Realmente perdiste la batalla no en el estómago, lo perdiste en la mente, que la mente manda el mensaje al estómago, ¿sí? O más bien el estómago manda el mensaje a la mente y la mente le dice, hey, cálmate, ¿sí? No pruebes eso. En este lugar es donde se ganan pues las batallas o se pierden. Si las luchas en el mundo, la carne y el diablo son constantes, entonces es necesario nunca quitarnos que el casco, el yelmo de la seguridad de nuestra salvación. Siempre tener presente que fuimos llamados para ser salvos y que Cristo viene pronto y que nunca quitemos de nuestra mente esa bendita esperanza, ¿sí? Esa bendita esperanza nos va a hacer que nos va a hacer conservar o detenernos ante muchos ataques en nuestra mente de Satanás, ¿sí? Y porque podemos valorar, bueno, ¿y valdrá la pena hacer esto? ¿O estará mejor que vivir una eternidad con Cristo? ¿Esto que ofrece Satanás será mejor? Entonces, continuamente vamos a ser tentados, ¿sí? Y vamos a poner en tela de juicio nuestra salvación, o sea, y Satanás nos la pone, ¿no? Ya para qué hacer la lucha, hombre, al cabo tú no tienes remedio. Sin embargo, el creyente usa el casco, el yelmo o la esperanza de la salvación para darnos que esa seguridad de un día estar con Cristo, de poseer la redención. Con este conocimiento y unidos al Señor Jesús, el diablo no tiene gran cosa que hacer, ¿sí? Entonces, permanecer unidos con Cristo, vamos a cuidar nuestra mente. Debiéramos meditar en las escrituras, dice este texto, ¿sí? Pensando seria y sinceramente en las cosas que atañen nuestra salvación eterna. Eh, la misericordia y el amor de Jesús, su sacrificio, exigen perdón, y solemne reflexión. Debemos de reflexionar todos los días en el sacrificio del Señor Jesús. Todos los días. Aunque sea un minuto, ¿no? Debiéramos espaciarnos, de preferencia, en el carácter de nuestro Redentor, el Señor Jesús, como intercesor. Debiéramos meditar en la misión de Cristo. Nuestra fe y amor se fortalece a través de la contemplación de los temas celestiales. Miren la última parte de este texto. Nuestras oraciones, ¿qué pasa? ¿Cómo van a ser? Más y más aceptables a Dios porque estarán más y más mezcladas con ¿qué? Con fe y amor y esperanza. Entonces nuestras oraciones van a ser más inteligentes, más fervorosas, ¿sí? Y por último vamos a ver la batalla, perdón, una pieza muy especial de de la armadura, ¿sí? La espada del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Ahí tenemos varios textos donde lo aseveran, ¿sí? La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Debemos que, primero, ¿cómo vamos a compartirla? Sí, primero estudiarla, ¿sí? Primero tenemos que leerla, escudriñarla, meternos a fondo, espaciarnos en, en los mensajes de Dios para nosotros. Y luego debemos que compartirla para que otros tengan que vida también. La palabra de Dios es vida, ¿sí?
y es un arma poderosa ante los ataques de Satanás. El Señor Jesús la usó contra los ataques de Satanás. Recuerda, escrito está esto, escrito está esto. Cuando vengan a nuestra mente los engaños y los ataques de Satanás, podemos contestar con un así está escrito. Pero, ¿cómo? Así como. Bonito primero leerlo, ¿no? Grabarlo bien en nuestra mente, pedirle a Dios que nos dé inteligencia, que nos dé buena memoria para escudriñar las escrituras. Escudriñar quiere decir estudiar a fondo, ¿sí? No leer como el año bíblico, no. Estudiar a fondo, ¿sí? Nos permite defendernos y contraatacar también, porque la espada es para defender, ¿sí? Tú tomas la espada y te tapas con la espada como los espadachines de aquí, los tres mosqueteros, ¿se acuerdan? O como el deporte del esgrima, ¿no? El deporte olímpico. Es para proteger, pero también es que para contraatacar, ¿sí? Los ataques directos del diablo. Es importante, pues, memorizar, que algunos ya no tenemos muy buena memoria, pero precisamente no la tenemos porque nos falta estudio de la Biblia. Dice Dios en un texto inspirado que cuando nosotros leemos mucho la Biblia, nuestra inteligencia y nuestra capacidad de memorizar mejora. Y es que esto es para los estudiantes, ¿no? También. Dice, memorizar textos bíblicos y cuando el Espíritu Santo no, y cuando sea necesario, faltó aquí, el Espíritu Santo nos va a recordar. No, aquí dice en el momento oportuno para dar testimonio de nuestra fe o resistir los ataques del enemigo como lo hizo el Señor Jesús. Es decir, aunque no los, ay, ya se me olvidó, dice el Espíritu Santo te lo va a traer, porque un día lo memorizaste, ¿de acuerdo? Pero si nunca lo memoricé, pues, ¿qué me va a recordar el Espíritu Santo? Sí, para usarlo en el momento oportuno. Tenemos que familiarizarnos más con las escrituras. Agudiza esta familiaridad agudiza la capacidad de discernimiento, lo que decíamos ahorita, de saber lo que está bien, lo que está mal, fortalece el alma. La Biblia, pues, es la espada del Espíritu, siempre preparada para vencer al adversario. La Biblia es el único y verdadero guía para todos los asuntos de fe y de práctica. Miren, esto último, pongamos atención, la razón por la cual Satanás tiene tanto control sobre mi mente, sobre la tuya, sobre el corazón de los hombres, es porque hemos hecho de la palabra de Dios, no hemos hecho, perdón, de la palabra de Dios, ¿qué? Nuestra consejera. Hacemos cosas, hacemos planes, vamos, venimos, actuamos, preparamos, planeamos, organizamos, ¿sin qué? Sin ir a la palabra de Dios que nos aconseje. Entonces, por eso dice que somos facilitos de caer en las redes de Satanás. Y todos, dice, sus caminos no han sido probados, nos han sido probados mediante la prueba verdadera. Vamos a ver, ya para ir terminando, dice, la santidad será pues el renunciamiento al yo y por la relación con Cristo. El orgullo y el egoísmo deben que crucificarse. Estamos dispuestos a que nuestra voluntad, estamos dispuestos a que nuestra voluntad sea puesta en conformidad perfecta con la de Dios? Cada quien debemos de contestar. Nos gustaría salir a esa batalla espiritual, porque todos estamos en la batalla. ¿Eh? Ay, es que yo no estoy en esa batalla, ¿no? ¿Cómo no? Todos los días y todo el día. Pero nos gustaría salir a esa guerra espiritual protegidos con la armadura celestial. Es posible. Solo cada día has de creer en la verdad, que es Jesús. Recuerda Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? De ese texto, sí, Romanos 8:31. Buen momento para empezar a memorizar textos, ¿sí? Muy bien, así es que finalmente nuestra única esperanza para vencer radica en qué? En unir nuestra voluntad a la de Dios y trabajar juntamente con Él, hora tras hora, día tras día,
Trabajar significa entrenar como el entrenamiento de ese soldado, sufrir penalidades como un buen soldado de Jesucristo, ¿sí? Y por lo pronto, si no nos acordamos de otro, digo, perdón, si no tenemos el propósito de memorizar algún texto en especial, por lo pronto vamos a tratar de memorizar este texto, que fue la base de nuestro estudio de esta mañana. Vístanse con que de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:11. A lo mejor no se nos va a olvidar que está en Efesios. Y luego, pero hay que tratar de memorizar que está en el capítulo 6 y específicamente en el verso 11. Entonces, la invitación de nuestro Dios en esta mañana es esa, que nos vistamos de toda, ahí está toda la armadura, ¿sí? La armadura de Dios para que podamos estar firmes cuando venga el ataque. Que cuando venga el Señor Jesucristo, por su iglesia, nosotros estemos de pie, firmes y victoriosos de las batallas diarias. Que el Señor los bendiga, que tengan un feliz sábado, que siempre estemos protegidos contra las acechanzas